Bendito eres Jesús. Dios es bueno, amén. Tome su asiento y vamos a compartir en este día una palabra. Bienvenido los que nos visitan en esta mañana, que puedan sentirse a gusto. Y quisiera compartir en Mateo capítulo 21 algunos versículos de allí, en referencia en la semana que estamos entrando, ya que hoy sería el comienzo de una semana muy especial, debido a que ya la próxima semana es Pascua. Aunque estamos viviendo en un ritmo de vida que la mayoría de las personas ya no le dan tanta importancia a las Pascuas, no le importa. Vieron que la Navidad pasa simplemente, ¿qué vamos a comer? Piensan simplemente en lo que, con quién se van a cruzar. No, con este familiar no lo quiero ni ver. Ya, a veces también las fiestas son un poco problemáticas, ¿no? Y ahora nos toca Pascuas. Y en Pascua, la mayoría de las personas hoy están pensando hacerse una escapada a algún lugar, salir a descansar. No trabajo, me tomo unos días, pero se pierde el efecto de lo que realmente es la Pascua. Lo que celebramos, o lo que tendría que estar el hombre reflexionando. Hoy vamos a mirar en Mateo capítulo 21 y vamos a tomar unos versículos de allí para recordar históricamente lo que sucedió en esa entrada triunfal de Jesús allí a Jerusalén, que fue el comienzo de esa semana donde el Señor entraba en lo que es la pasión, la entrega total de su ministerio. Él vino a poner su vida y a entregarla por nosotros. Hoy vamos a mirar aquí en Mateo capítulo 21 y vamos a leer del versículo 1. ¿Sí? Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este relato es uno de los pocos momentos donde Jesús acepta el reconocimiento de la gente. Anteriormente veíamos que cada vez que Jesús hacía un milagro, una sanidad, que daba enseñanzas, él decía que no dijeran nada, que no contaran. A lo sumo decía: ve y muéstrate al sacerdote para que la persona fuera aceptada socialmente. O iba y decía: cuéntale a tus familiares las grandes cosas que Dios ha hecho. Pero más de eso no hacía. En esta oportunidad vemos algo totalmente distinto, porque el hecho es que debía cumplirse las Escrituras.
Y Jesús vino a cumplir cada parte de las Escrituras. Él vino a hacer realidad, porque Él era la palabra viviente. Juan comienza en su Evangelio hablando del Verbo, y el Verbo se hizo carne. Es Jesús la palabra encarnada, es Jesús el que debía cumplir cada uno de los requisitos que Dios estaba estableciendo a través de la palabra, y Él vino a cumplir todos los detalles. Y es impresionante cuando leemos la Biblia detalladamente, encontrar esos detalles que de pronto para muchos pasa inapercibido, pero esas pequeñas cositas que Dios dejó en su palabra como un requisito, como algo que debía cumplirse para poder satisfacer ese sacrificio perfecto, Jesús lo cumplió. Cumplió todas las cosas. Desde un simple hisopo que aparecía al lado de la cruz, o en esta situación, cómo tenía que ser esa entrada a Jerusalén. Todo lo que Jesús hizo en ese transcurso de esos 3 años y medio de su ministerio fue con el propósito de demostrar que Él era el Mesías. Él era el Salvador. Entonces aquí llegamos a una de las etapas finales en la vida de Jesús. Finales en su ministerio terrenal. Porque de ahí comenzaría a hacer toda la obra espiritual a través de sus enseñanzas y luego en su resurrección, como lo hace hoy en día en nuestras vidas. Su obra no ha terminado, Él sigue trabajando. Él dijo, hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo también. Él sigue obrando en nuestras vidas. En este caso que vemos aquí, el texto del versículo 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, ¿sí? Entonces, cuando llegan allí a Jerusalén, era necesario ir a Jerusalén. Ese tiempo era un tiempo de Pascua, ¿sí? Y esta Pascua era muy solemne, era muy especial. Y requería que estuvieran en Jerusalén, porque debía cumplirse lo que decía la Escritura. Entonces, Jesús llega a ese lugar, envía a 2 de los discípulos, no dice aquí a cuáles envió, no es importante quiénes eran, sino que lo que iban a hacer. Porque la orden era esta, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ello, desatarla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo diciendo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Entonces, ellos tenían una misión, ¿sí? Era ir adelante del grupo, conseguir una asna con un pollino, que sería un pollino, un burrito chico, ¿sí? El hijo del asna. Entonces tenían que ir y traerlo. Hay otro evangelio donde habla de un solo burrito. Pero si nosotros miramos la Escritura, vamos a encontrar que la profecía habla de que era un asno o un asna, un pollino, que era pequeñito, que nunca había sido montado. Tenía que ser algo que estaba dedicado a la carga, pero es importante notar de por qué tenía que entrar Jesús en el burrito, ¿sí? Anteriormente, cuando se daba a un rey el cargo de rey, la forma de entrar en Jerusalén, en Israel, era a través de un burrito, era a través de un asno. Cuando el rey era anunciado, David anunciaba que Salomón iba a ser rey, él lo hizo pasear, hizo entrar a Salomón en un asno, ¿sí? En un burrito.
en su propio burrito. Sería como su Ferrari de este tiempo, ¿no? Bueno, en ese tiempo era así. Hasta que Salomón progresó económicamente y avanzó, y ya comenzó a entablar relaciones con otras naciones, y allí él adquirió caballos, cosa que no era muy común en Israel. Y esos caballos comenzaron a llegar a Israel. Y de ahí fue que cambió a una montura distinta, los reyes. Los romanos fueron los que impusieron más esto, el tema de entrar a una ciudad demostrando su realeza, su fuerza, su poder, cuando entraban de una forma triunfal por las avenidas importantes, la principal a caballo. El capitán, el general, era el que venía con todo su ejército, pero adelante era recibido de esa manera, por toda la gente gritando, dando gritos de victoria. Jesús nunca hizo algo así. Jesús siempre pasó inadvertido, no le interesaba demostrar esto hasta este momento, porque esto sí tenía que cumplirse. Entonces manda a los discípulos, ¿sí? Van a ir a cierto lugar, adelántense y tienen que encontrar una burrita con su burrito, ¿sí? Y agárrenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, ¿qué hacen? ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué lo llevan? Ustedes díganle, el Señor lo necesita, y luego te lo va a devolver. ¿Sí? Entonces, fueron los discípulos y hicieron tal cual como dijo el Señor. ¿Sí? Dice el versículo 4, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Entonces esto era representativo de lo que se iba a anunciar más adelante, o sea, la entrada triunfal de Jesús. El Mesías estaba llegando, el Mesías estaba entrando a Jerusalén. Y tendrían que haber reconocido el pueblo todas las enseñanzas, todas las cosas que Jesús les iba hablando. Y la mayoría de las personas siempre se preguntaba, ¿quién es este? ¿Cómo puede ser que haga todas estas cosas? Aún los discípulos, a medida que iban viendo los milagros que Jesús hacía, se hacían esas preguntas. Cuando Jesús detiene la tormenta, ¿quién es este que aún las tormentas se frenan ante su palabra? Todavía no se había quitado el velo en la gente. No comprendían quién era Jesús. No entendían qué había pasado. Hoy en día, ese velo sigue en muchas personas. Aún no conocen a Jesús. Aún no saben acerca de Cristo. Estamos en un tiempo donde hay tanta tecnología, tantos avances, tantas cosas que comunican distintos medios, distintas formas de conectarse y estar informados. Pero la noticia más importante, aquello que puede cambiar la vida de una persona, hay muchos que lo desconocen todavía. Hay muchos que no saben acerca de Jesús. Hay muchos que todavía no han escuchado acerca de Jesús. Yo les conté la vez pasada que salgo de casa y había un vecino al frente de casa, Palomino, el vecino de años que está ahí, y estaba un poco pasando un problema medio complicado, y me puse a hablar con Palomino. Comencé a hablar con él y le hablé acerca de Jesús. Entonces lo primero que le digo,
Palomino, ¿usted escuchó hablar acerca de Jesús? ¿Sabe algo de Jesús? Jesús, me dice. No, nadie me dijo nada. No sé nada. Pero ¿nunca escuchó acerca de la historia de Jesús? Lo que Él hizo por la humanidad, cómo Él murió, entregó su vida. No, me dijo. Palomino es una persona que no sabe leer, no sabe escribir, pero vivía al frente de casa. Y él no sabía nada de Jesús. Y estaba siendo atormentado por unos espíritus que no lo dejaban dormir. Y había recurrido a distintos medios, distintas cosas para poder calmar esa situación. Y él no conocía a Jesús. Él no sabía nada de eso. Y lo que más me llamó la atención es que lo tenía al frente de casa. Hoy en día hay muchos palominos que están así. Y no es que no conozcan porque no quieren. Es que alguien no le presentó a Jesús. Alguien no le habló de Cristo. No conocen porque realmente este hombre vivía en otra clase de vida. Ahora está viviendo en una ciudad. Pero él no conocía al Señor. Y apenas le hablé de Cristo, la obra que hizo Jesús, cómo Él murió, entregó su vida, todo lo que Él hizo por nosotros, Él dijo, yo quiero a Jesús. Pero era un nene. No era con la arrogancia de las personas que a veces nos topamos. Este hombre con toda sinceridad dijo, yo quiero a Jesús. Y ahí hicimos una oración. Y desde ese momento este hombre dejó de ser atormentado por esos demonios que venían a hacer daño a su vida. Pero el hecho es que hay muchas personas que están pasando por situaciones así. Y hoy hace falta más que nunca hablarles de Cristo. Hoy más que nunca hace falta que nosotros contemos lo que sabemos, porque con eso alcanza para presentar a Jesús. Que los temores, los miedos que a veces tenemos, decimos, no, pero yo no sé mucho, a ver si yo digo esto, por ahí me equivoco. No, Dios siempre va a poner delante de nosotros personas que con lo que usted sabe, alcanza para que esas personas conozcan a Jesús. Den aunque sean los primeros pasos para acercarse al Señor. Conocemos muchas personas que en este último tiempo han dado este paso de fe. Y seguimos encontrando personas que no saben nada, pero sinceramente no saben nada, pero que anhelan tener un encuentro con Dios, que buscan a Dios, con un montón de errores, porque en esa misma búsqueda se van metiendo y se van hundiendo cada vez más en cosas que no lo acercan a Dios. Por eso es necesario que nosotros hablemos acerca de Cristo, que hablemos de la obra que Él hizo y que todo lo que Dios había dejado para que se cumpliese, Jesús lo cumplió. Cada detalle Él llevó adelante en su ministerio. Cuando estos discípulos llegan allí a donde estaba Jesús trayendo la asna y el pollino, pusieron sus mantos sobre sobre el pollino y allí Jesús se subió. Y comenzaron a entrar a Jerusalén. La Biblia describe bajo el título Entrada Triunfal. ¿Sí? En la mayoría de las Biblias dice la entrada triunfal en Jerusalén. Pero para una persona de ese tiempo, que ya había perdido lo que era la costumbre, aún sus propias raíces en Israel, no todos percibieron que era una entrada triunfal.
porque para algunos venía en algo humilde, sencillo, era un burrito de carga. Pero era cómo comenzaba realmente en la historia un rey a reinar, a tomar posesión de un lugar. Hoy en día pasa lo mismo. Que si no es algo que demuestre grandeza, que algo que haya muchas personas, muchas luces, bien llamativo, que todos se enteren, no tiene efecto, no sirve. Es algo que no está bien visto por la sociedad y a veces también dentro de el grupo evangélico tampoco está bien visto, ¿no? Son poquitos, son un grupito, son unos loquitos y nada más. Ahora, cuando Jesús llega a Jerusalén no lo hace con grandes pompas, con grandes anuncios, sino que Él simplemente lo hace como tenía que cumplirse las Escrituras. Y el efecto que sucedió en ese lugar fue el efecto que tenía que pasar, porque había mucha gente que estaba buscando en esa semana, comenzaba a buscar a Dios, a prepararse para las Pascuas. Estos días son días donde algunas personas van a estar conmovidas o pensando o buscando de alguna manera agradar a Dios. No voy a comer carne, me voy a guardar de esto, voy a comer pescado. No, me hago las empanadas de vigilia, porque esta semana no se puede comer carne. Algunos van a tapar los santos, porque esta semana es una semana donde no es como si fuera de duelo, porque Jesús va a morir. Entonces hay distintas creencias que la gente tiene, hay distintos pensamientos que tiene. Usted comienza a hablar con las personas y va a ver, es una ensalada de fruta, de todo hay, toda clase de pensamientos. Esta semana, hoy sería el domingo, que comúnmente le dicen el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es un domingo donde Jesús llega, hace su entrada triunfal y, como dice un poquito más adelante de lo que vamos a leerlo ya. Dice, versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente comenzaba a buscar en esa semana, preparándose para las Pascuas. Era una semana importante, era una semana donde la gente comenzaba a buscar religiosamente a Dios. Y había una multitud que estaba buscando. Y de pronto allí aparece Jesús, montado en ese pollino. Llega allí y la gente comenzó a recibirle. Muchas de estas personas que recibían a Jesús habían escuchado a Jesús. Habían recibido sus enseñanzas, habían sido sanados, otros habían sido liberados. Algunos seguían a Jesús por los alimentos que habían ingerido cuando hubo esa alimentación. Siempre aparece alguno que quiere pellizcar algo de arriba, pero el hecho es que estaban ahí presentes en esa semana. Y cuando llega Jesús, y dice la palabra que la gente hacía lo siguiente, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Era como un recibimiento allí a Jesús. Los mantos, ellos se sacaban sus mantos, sus vestiduras y las ponían allí y pasaba la gente allí haciendo un caminito y el Señor pasaba por sobre esos mantos. Otros ponían las palmas, hojas de las plantas que había allí y lo recibían, gritando Hosana al Hijo de David. Salve o sálvanos. Eso quiere decir Hosana. Y
Cada persona que estaba en ese lugar reconocía a Jesús. Por eso fue la entrada triunfal, fue esa llegada triunfal de Jesús. Otros decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La salvación ha llegado. El Salvador está aquí. Entonces, eso comenzó a la gente a gritar, a proclamar, y Jesús pasaba allí. Fue la única oportunidad donde Jesús recibió la alabanza o la adoración o el recibimiento que la gente tenía que darle. Era el rey que llegaba con autoridad y con poder. Era el rey que llegaba a ese lugar. Había otros que decían, pero ¿quién es este que está la gente gritando? No conocían, no sabían. Hoy en día sucede lo mismo. Muchos van a buscar a Dios. Unos de una manera espiritual, pero otros desconociendo el obrar de Dios. Aquellos que desconocen a Dios siempre se preguntan, ¿y quién es? ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que hagan tal cosa? Pero aquellos que realmente conocen a Dios van a recibir no solamente con agrado, sino que también en su espíritu lo que Dios está haciendo. Hoy, Cristo también está llegando a nuestras vidas. Cristo está viniendo a nuestros corazones. Y hay gente que de pronto no se da cuenta del obrar de Dios. Hay gente que de pronto no percibe lo que el Señor está haciendo. Pero otros sí gritan, Hosana, sálvanos. ¿Cuál es la necesidad que hay en los corazones? ¿Qué necesitan las personas? Todos necesitamos ser salvos de algo. Todos necesitamos que Dios comience a obrar en nuestras vidas. Y es necesario darle ese lugar a Cristo. Recibir a Cristo en nuestras vidas. Permitir que Cristo venga a nuestros corazones y poder proclamar, como decían, Hosana al Hijo de David. Reconocer que Él es el Mesías, el Señor, el Salvador. Aquel Redentor que Dios ha enviado para darnos a nosotros la libertad que necesitamos. Cristo es nuestra Pascua. Es el comienzo de esta etapa donde nosotros podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Sin Cristo no tenemos vida espiritual. Pero primero hay que reconocerlo como Rey, como Señor, como Salvador de nuestra vida. Este pueblo comenzó a recibirlo. Algunos decían, no sé quién es, no lo conozco. Y está en nosotros que conocemos a Cristo, anunciarlo, proclamarlo. Y más que nunca, abrir nuestras bocas y alabar el nombre del Señor. Que otros escuchen acerca de Jesús, que otros sepan acerca de Jesús. Estamos viviendo una etapa donde hay mucho engaño, mucha mentira, muchas situaciones que confunden a las personas y buscan en lugares donde no tienen que buscar. Y se alejan sin darse cuenta de la verdad. Aquellos que tienen la verdad, tenemos que proclamarla, tenemos que anunciarla, tenemos que compartirla. Si la mentira avanza, es porque nosotros hemos cerrado nuestra boca a la verdad. Y no puede pasar eso. Porque ahora nosotros tenemos esta verdad. Esta palabra que ha sido revelada en nuestras vidas, tenemos que compartirla. Y tenemos que dar lo que hemos recibido. La gente necesita recibir a Cristo. Ahora, imagine usted un poquito, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si el Señor llegara montado en un burrito hoy y entrara acá a la iglesia? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Por qué? Pero no está bien que venga un burrito. Hoy tiene que ser en otra situación, porque tiene que demostrar que realmente es el Mesías, es el Salvador, porque si es el Hijo de Dios no le tiene que faltar nada, tiene que tener de todo. Tiene que tener cosas de marca, tiene que tener cosas de algo que sea más elevado, más llamativo, que demuestre que está prosperado. Hoy en día
si no demostrás que tenés bendición a través de la ropa que te pones de marca, tiene que ser ropa de marca, tenés que tener un auto. Si no tenés un auto, algo está fallando. Por lo menos eso me dijeron a mí. ¿Usted es pastor? Sí. ¿Y anda en bicicleta? Sí. Algo está mal, ¿eh? Hoy en día se evalúa por nuestro estado económico, ¿sí? Si tenés, sos bendecido. Si no, estás en pecado, algo está fallando, vos algo estás errando. Todavía no se te reveló. Vos no estás en el río. Tantas cosas que dicen. No sé qué río es. Pero el hecho es el siguiente. Que si Jesús apareciera en un burrito, hoy, ¿cuántos se sacarían el saco y lo tirarían y recibirían a Jesús poniendo sus propias pertenencias ahí como una alfombra para que pase Jesús? Diciendo, sálvanos, Señor. Hosana, Señor. Yo no sé ustedes, pero en muchos lugares solamente vemos el desprecio de las personas, que al llegar nos miran de arriba abajo diciendo, ¿y este quién es? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Porque si no tenemos algo llamativo, algo que esté a su nivel, como que somos despreciados, ¿no? Yo ni pelo tengo, hermano. Estamos hasta las manos. Ahí estamos sonados, ¿eh? Pero el hecho es el siguiente, que no es lo exterior, es lo que hay acá adentro, en nuestra vida, ¿sí? Es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dios nos mantenga humildes y reconociendo lo siguiente, que necesitamos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. No necesitamos a Cristo de una manera económica solamente. No necesitamos a Cristo para estar bien en nuestra economía. Porque nuestra economía puede estar perfecta, pero el matrimonio, el hogar, los hijos pueden ser un desastre. Puede haber un montón de problemas, puede haber enfermedad, puede haber dificultad. Y el dinero no te va a ayudar. Simplemente te va a hacer un poquito, darte algún gusto en algunas cosas, pero no te soluciona nada. Cristo puede cambiar las vidas, realmente. Puede cambiar los corazones. Hacer algo totalmente distinto. Nosotros conocemos lo que es vivir en la pobreza, en la necesidad, como también los momentos donde hemos estado bien económicamente. Porque la realidad es que nosotros pertenecemos a una clase en la sociedad donde hemos pasado un montón de dificultades. Pero que no se nos suba a nosotros a la cabeza el creer que si no tengo, Dios no me bendice. No. No pasa por ese lugar. No pasa por lo que hay en el bolsillo para tener tranquilidad. Algunos, cuando tienen los billetitos en el bolsillo, ya están tranquilos. No pasa por ese lugar. Pasa por nuestro corazón. Aquí es donde tiene que estar bien establecido Cristo. Él tiene que estar en nuestras vidas, ahí, bien establecido. Él tiene que ser el rey ahí. Si Cristo hoy viniera, ¿cómo lo recibiríamos? ¿Nos daríamos cuenta que es el Señor? ¿Percibiríamos nosotros que es el Cristo, el Señor, nuestro Salvador? ¿O no nos interesaría? Hace un tiempo atrás, hace algunos años ya salió en una noticia que una iglesia grande en Estados Unidos había cambiado de pastor.
debido a que el pastor ya había dejado ese ministerio, entonces habían elegido otro pastor. Había una junta donde ellos eligieron un pastor. La mayoría de las personas no conocía al pastor, no sabían quién era, siempre se preguntaban. Cuando llegaba, se anunció su llegada y estaban todos esperando que llegara el pastor. Nadie sabía. Llegó el día de la presentación de la reunión y bueno, van a presentar al pastor y nadie sabía, ni siquiera algunos de la junta directiva sabían quién era el pastor. Solamente tenían el nombre. Era una iglesia muy grande, donde había un montón de gente. Anuncian al pastor. Y eran gente de mucho dinero. Económicamente estaban bien. Y cuando llegan a anunciar al pastor, de arriba, de una de las gradas, comienza a bajar una persona. Y a medida que iba pasando, la gente empezaba a murmurar, a hablar. Porque venía una persona, no como la que ellos pensaban. Venía una persona con una camisa salida así por el costado, tenía unos parches, unos agujeros, una gorra de lana. Se había puesto una barba postiza este hombre y venía caminando ahí, medio. Lo miraban todos, decían, porque habían anunciado, si está el pastor presente en este lugar, dan el nombre, por favor hágase visible, venga a la plataforma y acá lo vamos a recibir. Toda la congregación está esperando conocerlo. Y de pronto se para este hombre todo harapiento y comienza a caminar y todos empiezan a mirar. Este es el pastor. No puede ser. Y cuando llega, se sube ahí y alguien nos dice, no, perdón, usted no puede ser el pastor. Saca la credencial, le muestra y tenía el nombre del pastor. Pero no sabía qué hacer. Entonces el pastor le dice, por favor, permítame el micrófono. Le da el micrófono. Y cuando le da el micrófono, el hombre sube y se presenta. Se saca la gorra, se saca la barba. Y le dice, hace una semana que estoy acá, en este lugar. He estado en la entrada, he estado en la puerta, estuve arriba, estuve al costado. Y ninguno de ustedes se acercó a mí. Ninguno de ustedes vino a recibirme. Ninguno preguntó cómo me llamo. Ninguno de ustedes preguntó si necesitaba algo, si necesitaba oración, si tenía algún problema. Parecía que los estorbaba. Por eso me senté allá arriba. Hace una semana que estoy acá. Y estoy viendo la conducta de cada uno de ustedes. Y la conducta de cada uno de ustedes no es de un cristiano. Para esto no nos llamó Cristo. Y toda la gente se quedó ahí, callada, no decía nada. Estaban todos... Yo lo vi a este, sí, el otro día lo crucé y le iba a tirar unos mangos, pero estaban todos asustados. Este es el pastor. Algunos se pararon y dijeron, no, si este es el pastor, yo me voy a otro lugar. No puedo seguir en este lugar. Muchos se bajaron y se fueron. El pastor esperó que se fueran aquellos que se iban a ir. Y luego les dijo algo. Yo quisiera pastorear este lugar, pero volver a las Escrituras, volver a lo que Dios nos está pidiendo, volver a la humildad, volver a compartir, a hablar con las personas, a estar cerca de las personas. Es que esa es la realidad, hermanos. Nosotros necesitamos tener contacto con las personas. Hoy en día se ha enseñado acerca de que el cristiano tiene que vivir una vida santa y apartado de todo aquello que contamine. Recuerde lo que hizo Jesús.
Jesús se acercaba a las prostitutas, se acercaba a los ladrones, se acercaba a los borrachos y les hablaba, les compartía el Evangelio, las buenas nuevas. Hoy se busca que el Evangelio llegue a cierto nivel de personas. Personas que estén económicamente bien, porque si están bien económicamente, sus diezmos, sus ofrendas van a ser mejores. Y entonces beneficia a la iglesia. El Evangelio tiene que ser predicado tanto a los ricos como a los pobres. A la persona que preste su oído, que preste atención. Nosotros no tenemos que aislarnos del mundo. Nosotros estamos en este mundo para compartir las buenas nuevas. Hemos sido rescatados de este mundo y tenemos que hablar y compartir de Cristo. Volver al origen. Recuerde usted cómo fueron sus primeros 15 días, un mes que recién recibió a Cristo. No había un fueguito acá dentro en su corazón que estaba encendido, que de pronto le quería compartir a todos, le hablaba a todos. Le tengo que compartir. Ahora me enteré que se puede perder y si se va de este mundo se va al infierno. Y le hablaba y le compartía el Evangelio. ¿Qué cosa está pagando ese fueguito? Hay preocupaciones, hay un montón de cosas. Llegan tiempos como ahora donde se hace un momento de recordar lo que padeció Jesús y la gente simplemente piensa en escaparse, en irse, en estar unos días de vacaciones sin trabajar, sin pensar ni siquiera y reflexionar en la obra que hizo Cristo. Que no se enfríen nuestros corazones, que nosotros podamos estar bien atentos cada día de compartir lo que hemos recibido. ¿Cómo sería si Cristo viniera? ¿Cómo lo recibiríamos nosotros? Podríamos decir Hosana, Hosana en las alturas. O simplemente preguntarnos, ¿quién es? ¿Qué hace? Cristo vino a este mundo no de una forma llamativa. Él no vino a hacer ostentación de nada, Él siendo el más rico de todos, el más poderoso. Sin embargo, lo hizo de una manera muy humilde. Que Dios nos ayude a que cada día podamos tener en claro esto. Que busquemos a Dios de esa manera y que nosotros podamos estar bien en nuestra mente, tener este pensamiento de que tenemos que compartir de Cristo, hablar a otros de Cristo, llevar a otros a los pies del Señor. Porque hay muchos, como dijimos anteriormente, hay muchos que todavía no conocen al Señor. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Vamos a presentar nuestras vidas al Señor. Y de pronto esta semana que por ahí es un poco algunos más sensibles, aprovechemos para presentar el Evangelio a otras personas. Hablarles del Señor, compartirles de Cristo, hacer un llamado a esos corazones que de pronto están un poquito más sensibles. Aprovechemos esta semana y hablemosle del Señor. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuánto le gustaría hacer esa tarea? De hablar a otros de Cristo. De llamar a aquellos que están perdidos, darles la oportunidad de que puedan encontrar una salida a todos sus problemas. ¿Sí? Nos estamos quedando con el tema de evangelizar en las plazas. Así que vamos a comenzar a activar en estos días ya esa tarea de evangelismo y vamos a ponernos también un poquito en movimiento en cuanto a la oración. Así que en estos días vamos a hacer otra vuelta, vamos a aprovechar que comienza el mes y vamos a hacer un organigrama, ¿sí? Vamos a poner una fecha
Y vamos a comenzar a orar en el grupo, para comenzar a interceder y a pedir por todas las necesidades que hay, y para orar por el barrio, por los barrios donde estamos compartiendo el Evangelio, y comenzar a mover un poco el avispero, ¿sí? Que realmente se pueda ver que hay cristianos que oran, que predican la palabra. ¿Estamos? Así que prepárense para ponerse en actividad otra vez, ¿sí? Ya pasó el descanso. Así que vamos a hacer algo más. ¿Estamos? Bueno, pónganse de pie, por favor, vamos a orar.